Si tuvieras que ponerme en algún puesto de trabajo, ¿cuál sería? Yo creo que sería gerente de recursos humanos, ¿Por qué? porque una de tus cualidades es de que te pones del lado de las otras personas, no eres tan dura en ese aspecto, o sea, buscas la manera de comprenderlos y de ver cómo los apoyas o abordarlos desde el punto de vista de, no sé, de tu forma de pensar, pero relacionado quizás a alguna estrategia en psicología o algo así. Si tú pudieras decirme alguna situación en la que te has sorprendido negativamente o alguna cualidad negativa que tú has sabido identificar de mí, ¿cuál podría ser? Que quizás te puedo llegar a desesperar muy rápido y en ciertos aspectos, no sé, no puedes ser tolerante. Por ejemplo. Por ejemplo, quizás en una situación en la que hayas estado intentando concentrarte y yo haya querido ver cuánto aguantabas sin desesperarte y me daba cuenta que te desesperabas muy rápido. O sea, pero qué cosas a lo mejor yo hago. Este, no sé, quizás te da mucha ansiedad, te desesperas, te enojas. Ya. ¿Ok? Hola, voy a hablarles un poco de María Alejandra, de lo mejor que yo entiendo que tiene ella. Es una persona decidida, que sabe lo que quiere, hacia dónde se dirige. Es alguien que sus compañeros, amigos, cuidan y respetan. Es alguien que digo que respetan porque la llaman para pedir opinión, la llaman para mediar, y si alguien te llama para que tú pues seas el mediador, es porque respeta tu opinión y porque entiende que el aporte que puedes hacer tanto a ayudar a solucionar un problema o a ayudar a tomar una decisión, y una decisión fuerte, porque he visto cuando tus amigos te llaman porque necesitan tomar decisiones en su vida, ya sea porque hay alguna decisión importante, como decisiones de carrera, de si me cambio, si continúo, como fue el caso de uno de tus amigos que estaba dudoso por la carrera que estaba siguiendo y te llamó para que tú lo ayudaras a tomar una decisión. Entiendo que eso es algo importante en ti y que los demás pues te valoran, al igual que te valoro yo, en el sentido de saber que tú entiendes hacia dónde vas, que tienes muy claro cuál es tu futuro. Me gusta cuando me dices, cuando termine mi carrera me voy a hacer una maestría, y la maestría la voy a hacer en esto o lo otro, y ya sé en qué país y en qué universidad la voy a hacer, cuando todavía pues te falta un año y tanto pues para terminar. Eh, que yo entiendo que tú pues puedes seguir aportando a los demás, pues esa forma decidida, el saber hacia dónde vas, qué quieres y cómo puedes esa seguridad pues impregnarla a los demás que están pues a tu lado. Que yo entiendo que puedes mejorar. Al igual que todas las personas, pues tenemos oportunidades de mejora. Y la principal oportunidad de mejora que veo en ti es que eres una niña muy, 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 pero muy creída. Creída en el sentido de que más que creída, pues para poder hablar en un lenguaje que todos pues me puedan entender, es que eres muy ingenua. Crees muy rápido en los demás, confías muy rápido en los demás, y no es que esté mal confiar. Lo que sí debes trabajar es en que necesitas desarrollar ese instinto de entender que no todo el mundo tiene buenas intenciones. Es decir, tienes que, como por ejemplo aquel señor que una vez te detuvo y que casi a pedirte
que le dejara hacer una llamada y que casi tú le entregas tu celular y que posiblemente el señor hubiese salido corriendo con el celular. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si realmente sus intenciones eran buenas? Pero eso no lo sabe nadie, y ahí es donde tú tienes que trabajar y afinar esa parte de no ser tan crédula con todas las cosas que te dicen, sino aprender a desarrollar esa malicia de entender rápidamente cuando algo es bueno o cuando algo pues puede ser malo para ti. También algo que debes de mejorar es tu capacidad de organización, que sí la tienes, pero por la razón que sea, pues no haces uso de ella. Organización en el aspecto personal más que en un aspecto, vamos a decir que en tus asuntos escolares o en tus asuntos ya de porque eres alguien muy responsable, alguien que cuando decide hacer algo pues lo llevas hasta el final y siempre entregas un resultado de muy buena calidad. Pero sí, ya en el aspecto personal necesitas organizarte un poco más, y eso siempre te lo he dicho. En donde yo te veo en los próximos 10 años, bueno, te veo como una persona terminada en el sentido de que habrás logrado tu carrera, habrás logrado tu maestría que tanto deseas, te habrás concentrado en el área que te guste, tanto vamos a decir que en la parte clínica o industrial o como sea, pero te veo siendo alguien exitoso, alguien que sabe siempre lo que ha querido, que ha luchado por conseguir los resultados y resultados buenos. Te veo posiblemente en una relación estable. Eres alguien que cuando quieres, pues quieres de verdad, y pues entiendo que también sabrás escoger una pareja que te quiere y que te respete. Así te veo yo. Hasta luego. Well, now summing up both of the interviews that we already saw, we can conclude that two people can have completely different perspective on one subject, which in this case is me, but there are always going to be similarities between them. On the first case, Jonathan, my boyfriend, I do agree with some of the strong points he says I have. Like, for instance, that I'm an empathic person, that I like to support people, that I like to help. And with this, I have reflux that yes, I'm an emotional person, and yes, sometimes I base my elections on my emotions, and this is not necessarily good because of two things. Like my mother said, people can take advantage of you because you're always willing to do something for them. So in this case, I have developed certain skills to see the background of the person, to see what are the real intentions of this person, and if my help is going to be a good thing for them, or is just going to be something that I do for them when they can make it themselves. And also, choosing with my emotions all the time is not so good because of the same fact that I get desperate very easily. I get anxious all the time. I get very stressed, and it is an opportunity area that I have to work on to control my emotions in this aspect. Because if you are going to deal with people, you need to control yourself. I also agree with the fact that I am a determined person with several things. If I set a goal, I need to achieve it. Like, for instance, coming to Tec de Monterrey, it was something that I really wanted to do it, and I did everything I could in my hands to become part of this institution, and here I am. And also with
other examples. When I feel that I need to do something, I set goals, and I set maybe not written down, but in my mind, strategies to achieve them. And I think that's something I could use in the future. It could be, I don't know, an opportunity area also for psychology when I dedicate myself to do this job. And something I may not have realized consciously is that yes, people do call me to ask for my opinion, and probably this is because they think my opinion is very evaluated, and it may say that I'm doing something right and I have chosen the right path of my career at this point. So in general, I'm very thankful for people that I love to say all these good things, and maybe the things that I need to improve, because at the end of the day, they love me and they want the best for me. And if I agree with some of the things that they say, it's because I am this way. And nobody's perfect. Still, we are unique, all of us. It's always good to dedicate a time to think about these things, to improve yourself and to become a better person. This is why we came here.